Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo grandemente a usted y a los suyos. Amén. Que esas bendiciones le alcancen a usted y a los suyos. La palabra bendición, veraca, elogios, sea con usted. Y mis amados, le invito a abrir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro histórico del Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 15, versículo 36 hasta el 41. Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 41. Y permítame leer para usted, y el título de esta disertación es Las causas de la desunión. No quién ocasiona la desunión, sino la causa, la raíz de la desunión. Y permítame leer, dice así: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de ¿quién? Entonces cuando usted predica, no es la palabra suya la que usted va a hablar, es la del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, imagínense, esa palabra tal, ¿dónde la ha oído usted? También nos dice Juan 3:16, porque de tal, o sea, el desacuerdo fue tremendo entre Pablo y Bernabé, versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por ¿quiénes? Por los hermanos. A la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando ¿a quiénes? A las iglesias. A las iglesias. Amados hermanos, ¿cuáles son las causas de la desunión en su hogar? ¿Cuáles son las causas de la desunión en la iglesia? ¿Cuáles son las causas de la desunión en esa comunidad, ya sea de fe, ya sea familiar, ya sea de barrio, ya sea laboral, en la cual se presentan esas causas de desunión? Ahora, cuando hablamos de desunión, ¿es lo contrario a qué? A unión. ¿Sí? A unión. Y para hablar de desunión, tenemos que hablar de que primeramente estábamos en unión, unidos, porque no puede desunirse lo que ya está desunido. Ya está separado. Y una de las causas es el desacuerdo. El desacuerdo. Y nos habla aquí esta lectura de dos hombres que aman a Jesús y aman la obra de Dios. De Pablo y de ¿quién? Y de Bernabé. De Bernabé. Ese hombre que Dios utilizó, ¿sí? Bernabé, hijo de consolación. ¿Sí? Y también a Pablo.
Pequeño. El nombre Pablo significa pequeño. Vamos rápido. Pequeño. Su verdadero nombre era ¿qué? Saulo. ¿Sí? Y era un hombre preparado, pero que creía que estaba sirviendo a Dios, pero servía a una religión, a un rito, y no a Jesús. Iba en contra. Pero luego dice la Escritura que el camino a Damasco, Dios se le manifiesta como Dios lo hizo de manera diferente a usted y a mí. Y llega a ver la conversión de Saulo. Luego encontramos en el capítulo 13 de Hechos, cómo Dios utiliza y comisiona a Pablo y a Bernabé para la primera labor o viaje misionero. Encontramos la causa de desunión. Dice que hubo un tal desacuerdo. Ahora, encontramos que ¿a qué se debió ese desacuerdo? ¿Qué nos dice la Escritura? Por un compañero. Porque Juan los había abandonado en un viaje, entonces Pablo dijo no. Así es. Y encontramos que este era también pariente de Bernabé. Pariente. Se separó, no continuó, estuvo con ellos, pero no continuó en la labor. Dice, Pablo utiliza la palabra para referirse a la actitud que tuvo Juan Marcos. Dice que este se había apartado de ellos, había desistido. Y hubo ese desacuerdo, empezaron ahí, no, pero mira que él empezó, él estuvo, no basta, decía Pablo. Y dice la Escritura de la manera como nos dice, ¿no? Dice el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había ¿qué? Apartado. Entonces, muchos desacuerdos se dan por parecer. Es que a mí me parece que debemos hacer esto, a mí me parece que debemos hacer aquello. Pero ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Qué quiere Dios y qué nos dice su palabra que debemos hacer? Y muchas veces los desacuerdos en las familias se dan por pareceres, por posiciones. Pero ¿qué dice Dios en lo referente a esa relación o a lo que debemos hacer? Y muchos de esos pareceres se dan por situaciones pasadas. Ahora, no le vamos a dar el sí ni a Bernabé ni a Pablo, ¿no? Porque el tema no es ese, el tema es el desacuerdo. Pero muchos desacuerdos, como nos dice aquí, se da por el pasado. Tiene sus raíces en el caso del desacuerdo en el pasado. Por eso, cuando ocurre una situación como esa, ¿qué debió hacer Pablo? Hablar con Bernabé. Mira, Bernabé, frente a lo que está haciendo Marcos, creo que no está bien. ¿Sí? Vamos a buscar la manera que nos acompañe, cual sea la situación. Reconocer. Y Pablo también reconocer que él estuvo con ellos. ¿Sí? Él no estuvo ahí de polizonte, él también estuvo. Y por eso, mis amados hermanos, siempre va a haber, nos guste o no, los desacuerdos por nuestra condición humana, por nuestro parecer. Ahora, pero estos no deben permanecer. Los desacuerdos no deben permanecer. Se van a presentar, pero no deben permanecer. Vamos rápidamente a la segunda epístola a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo. Entonces, primeramente, una de las causas de la desunión son los desacuerdos que tienen
su inicio en el pasado, en algo que sucedió y no solucionamos inmediatamente. Y como no le dimos solución, se vuelve en el desacuerdo en el presente. Es que usted había dicho, es que usted había hecho. ¿Y por qué no lo habló enseguida? ¿Por qué no lo habló enseguida? ¿Sí? Y dice la segunda epístola, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, nos dice 4, versículo 11, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice de la siguiente manera: solo Lucas está ¿con quién? Conmigo. Dice Pablo, estando él en la cárcel. Ya toma ¿a quién? A Marcos. Y tráele. Contigo. ¿Por qué? Me es útil para el ministerio. Los desacuerdos no deben permanecer. No. Ahí se canceló. No deben permanecer. Porque si los almacenan, viene a producir como un resquemor, Resentimiento, una amargura. rencor, no, desacuerdos, desavenencias y de todo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Vamos a tener desacuerdos? Claro que sí. Con mi esposa, casi todos los días tenemos desacuerdos. Pero no permanecen esos desacuerdos. Entre Pablo y Bernabé se presentó, nos dice la Escritura, Dios no nos va a disimular los desacuerdos, sino que a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo no nos va a dejar tranquilos y nos va a decir: venga para acá. Ustedes tienen un desacuerdo, bueno, a ver, me lo solucionan. ¿Qué dice la palabra? Solucionar. Solución. Y dice la Escritura que Pablo entonces ya no dice: vamos sino tráiganmelo, porque es útil al ministerio. Imagínense. Entonces, si nos quedamos con lo que dice Hechos, ese desacuerdo, es que siempre ese hermano, esa hermana, es que mi esposa, mi hijo, mi nieto, estás faltando a Dios y a su palabra. Ese desacuerdo no debe permanecer, debe tener una solución. Amén. Amén. Y encontramos también, mis amados hermanos, en Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 10. Nos dice Colosenses capítulo 4, versículo 10 de la siguiente manera: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Y quién? Y Marcos, ¿El sobrino de de quién? Bernabé, Acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, ¿qué? recibirle. Imagínense esa carta de recomendación de aquel que se había separado y Pablo le dijo: este no va. Colosenses, ¿qué pasó? Capítulo 4, versículo 10. ¿En cuántas vidas de cristianos persisten los desacuerdos? Faltando a la palabra. Que Dios nos guarde. Amén. Encontramos una segunda causa de desunión. Una segunda causa de desunión. Y es el favoritismo. Favorecer. Es decir, tener favoritos. Y hay cristianos que muchas veces dicen: yo soy el hijo favorito de Dios. No, porque Dios no hace excepción de personas. La Biblia nos habla de Isaac y su esposa, ¿no? Que tuvieron 2 hijos. Y dice que uno de ellos amaba más a Esaú y la otra hablaba más a Jacob. Eso no puede darse. Ni en la iglesia puede darse favoritos.
o usted tiene una parte del cuerpo. Bueno, hay personas que dicen, bueno, por vanidad, ¿no? Dicen, mi parte favorita son mis ojos. No, pero eso va más allá. Porque se entiende uno más con algún hermano. Sí, cercanía, pero no es favoritismo, de favorecer, de buscar, de bienestar, de formar solamente aparte. Y nos dice la Escritura en Santiago capítulo 12, versículo 13, sobre hacer acepción de personas. ¿Sí? En la parte financiera, ¿no? Que es donde más se da eso. En Santiago capítulo 12, versículo 1 al 3 dice, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y eso es una causa, el favoritismo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesús sea sin acepción de persona. No podemos categorizar a los hermanos, no puedo categorizar a mis hijos, ni a mi esposa, diciendo, ay, si tú fueras como la del vecino, si tú fueras como tu hermano. Muchas veces nos confrontan de esa manera, y eso es faltar a la palabra. Y dice, porque si en vuestra congregación, en una iglesia, entra un hombre con anillo de oro y con ropas espléndidas, y también entra un pobre, es decir, de recursos, ¿no? Con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al necesitado, al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Despreciamos. ¿Sí? Si llega por ahí el presidente a visitarnos con toda su comitiva, ¿ah? ¿Ah? ¿Sí? Señor presidente, el puesto que sea, porque todos los puestos son iguales. Bueno, hay unos que tienen para descansar el brazo, otros no, pero aquí todos los puestos son iguales. Aquí no hay tronos ni puestos privilegiados. No podemos hacer acepción de personas, hermanos. No podemos privilegiar a estos y menospreciar a otros. ¿Sí? No podemos. Sea familia, sea compañeros, seamos hermanos en Cristo. No podemos. Esto, porque eso trae desunión. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la Escritura sobre ello? Si usted sigue leyendo, nos habla que debemos tratar a todos como el Señor nos trata. Nos trata como especial tesoro. Nos trata como esa obra de sus manos, creación de Él, hechos en el vientre de nuestra progenitora, nos dice la Escritura, ¿sí? Con cualidades, destrezas y dones, en fin, talentos, en la cual Dios nos muestra, ¿sí? Esa misericordia, esa bondad. Entonces, primeramente, no podemos dar lugar a que permanezca un desacuerdo, ni tampoco que haya favoritismo entre nosotros. Y una tercera razón por la cual causa se da la desunión es la inmadurez espiritual. Primera epístola a los Corintios. Y esta es bastante frecuente. Capítulo 1, versículo 10 y 12. Permítame leer. Y dice, ¿está dividido Cristo? Y dice, os ruego pues, hermanos, nuevamente en la iglesia se presenta eso, ¿no? Y dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Que habléis qué? ¿Una misma qué? Cosa. Y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones. Sino que estéis
unidos. No, dice perfectamente unidos en una misma mente. Ahora, ¿cuál es esa mente? La mente de Cristo, nos dice Romanos. Y en un mismo parecer. Y luego dice el 11, ¿por qué? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contienda. En parte lo creo. Y dice luego, ¿sí? Y quiero decirle que en parte lo creo, y unos dicen esto y otros dicen que son de este grupo. No puede haber, y eso se da por la inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual. Y cuando habla de inmadurez es estar espiritualmente como si fuéramos esa edad del ser humano que es egoísta. Este juguete es mío y no lo comparto. Y entre hermanos, cuando hay hermanos, no es hijo único, es mío y no comparte. Y esto ocurre, ¿no? Esa inmadurez en la iglesia, ¿no? Es mío esto. No, es de todos, somos un cuerpo, nos dice Romanos 12 y 1 Corintios 12. Es para todos. Y mis amados, se da eso, la falta de madurez. Ahora, ¿cómo se mide la madurez? Que nos parezcamos más a Jesús. Porque usted puede conocer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y predicarla y no tener la vida de Cristo ejemplificada en usted. Parecerse más a Jesús. Muchas veces tendemos a parecernos más a nuestros líderes. Por eso dice el versículo 13 de este mismo capítulo 1 de 1 Corintios: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue acaso crucificado Pablo por vosotros? Todos queremos orar, predicar como Cristo, y hay predicadores y pastores que dicen: es que yo soy Paulino, predico es Pablo. ¿O fuiste bautizado por el nombre de Pablo? Doy gracias que a ninguno, y dice Pablo, ninguno bautizó. ¿Sí? Luego encontramos, ¿no? Lo que también decían, y unos decían que yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, rindiendo culto al hombre y no a Cristo. ¿Sí? Y dice el 12, ¿no? Lo decía: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Amados hermanos, debemos parecernos y ser como Cristo, amén. Y la cuarta, encontramos lo que es la hipocresía. La hipocresía es también una causa de desunión, la hipocresía, y con eso vamos a cerrar. En Gálatas, un pasaje bastante interesante. Gálatas, capítulo 2, nos dice el apóstol Pablo en lo referente a esa experiencia que se tuvo con el apóstol Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11, 2, versículo 11 y 14. Dice así la maravillosa: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿sí?, le resistí cara a cara, lo confronté, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su disimulo y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun quien Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Por la hipocresía, hermanos, de ellos. ¿De quién? De Pedro, de los de la circuncisión, y en este caso de Bernabé. Pero cuando vi que no andaban rectamente, ¿conforme a quién? A la verdad del evangelio. Ya aquí no es conforme a lo de Pablo, sino
confrontado a la Escritura, a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, ¿delante de quiénes? De todos. De todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí? Y podemos continuar en lo que dice ahí la Escritura sobre ello. Hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Muchas veces lo representamos con el fariseísmo, ¿no? Con esa corriente o esa secta, más que todo una secta, doctores en la ley. Y Jesús, hablando de ellos, dice: haced como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen. Y vemos eso, ¿no? En nuestros hogares también se ve la hipocresía. Cuando nuestros hijos fingen y tienen una doble vida. Cuando nuestros hijos disimulan delante de nosotros, mi papá no sabe, mamá no sabe, y aparentan y colocan máscaras en las cuales Dios conoce. Y eso es el engaño más grande de utilizar esta manera en la cual el ser humano muchas veces lo utiliza para ganar amigos, para ganar aprobación y no ser rechazado. El apóstol Pedro lo hacía para no tener enemigos o no tener el señalamiento del judaísmo. ¿Sí? Pero lastimaba a los gentiles. Lastimaba a los gentiles. ¿Sí? A los gentiles. Dice la Escritura que cuando no estaban, entonces compartía con ellos, hablaba con ellos, en fin. Pero luego llegaban los del judaísmo, entonces ahí se distanciaba. Imagínense eso. Imagínense eso, la hipocresía. Y dice que el apóstol Pablo lo confrontó. Amados, eso es una forma de desunión. Y no podemos nosotros utilizarla ni emplearla en ninguna parte, la desunión. ¿Sí? Encontramos la respuesta frente a eso para ver si el apóstol Pedro aprendió o no aprendió. Vamos a ver. Primera epístola de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. Y nos dice así la maravillosa palabra de Dios en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. Dice ¿quién? ¿Pedro o Pablo? Pedro. Y vean que sí aprendió. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño y toda ¿qué? Hipocresía. Pedro aprendió a no actuar de esa manera. Desechando toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que podáis por ella crecer para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este que fue confrontado por el apóstol Pablo no persistió en eso, sino que él va a escribir a la iglesia: desechemos toda hipocresía. Y él la vivió. Claro que sí. Ahora vamos a Efesios capítulo 4. ¿De qué manera entonces podemos superar también la desunión? Superar la desunión que se da en las iglesias, que se da en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo, y vamos a leerlo, capítulo 4, y vamos a leerlo, el capítulo 4, desde
Dice el capítulo 4 de Efesios, versículos 12 al 16. Pero vamos a leerlo del versículo 11 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios, y podemos leerlo todos a una sola voz. Capítulo 4, y usted puede leer del versículo 1 hasta el 16, pero lo vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 16, a una sola voz. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por los viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Y Dios es amor. Este pasaje es bastante amplio y nos dice que hemos de estar unidos en Cristo, que es la cabeza, en la palabra de Dios, pero usted en la labor que Dios le ha puesto como parte de la iglesia. Como parte de la iglesia. Estar unidos ahí y no siendo arrastrados por esos distractores que nos llevan a la desunión. Amén. Maravilloso Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, porque uno de los pecados de la iglesia que tú estás formando de toda lengua, pueblo y nación es que no somos uno, como tú y el Padre son uno. A veces nos separan los desacuerdos y estos permanecen. Y hay divisiones denominacionales y se forman sectas y grupos. Y muchas veces dentro de las iglesias locales también se forman grupos y subgrupos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Que tu Santo Espíritu y tu palabra no nos dejen tranquilos hasta estar unidos en aquel en el cual bien articulados vamos creciendo, que es la cabeza, la cual es Cristo y tu palabra. Por tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén, amén y amén. Amén.